Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Bueno, acá de regreso ya en el segundo segmento del programa de hoy. Adelante, Jenny. Doctor, estamos hablando de hipertermia con relación al cáncer, pero ¿este tratamiento con calor sirve para otro tipo de dolencias? Bueno, usando los preceptos terapéuticos de la medicina tradicional china, en un paciente con deficiencia Yang, la terapia con hipertermia le ayuda. Deficiencia Yang es aquel paciente que padece, que tiene una temperatura muy baja en el cuerpo, o sea, que porque está expuesto, digamos, a un frío muy intenso. Y eso incluso está disponible como medicina convencional, también la hipertermia para recuperar los pacientes que están, que sufren hipotermia, o sea, que están expuestos por mucho rato o por corto tiempo, pero a un frío intenso y le baja, le reduce mucho la temperatura corporal. Entonces ese paciente, pues hay que ponerlo en hipertermia porque si no, pues se nos muere o incluso puede perder órganos o partes del cuerpo que se necrosan. De modo que sí, tiene mucha aplicación, pero además de eso, la hipertermia puede ayudar en, como te dije, en condiciones que son de lo que clínicamente llamamos deficiencia Yang en medicina tradicional china. Y, y se usa también, yo no lo recomiendo para eso, pero se usa también de manera muy leve, no realmente de manera intensa, para ayudar a acelerar el metabolismo del cuerpo y también ayudar a inducir la sudoración, la perspiración, o sea, para perder peso, en otras palabras. No lo recomiendo, pero bueno, hay personas que sí lo usan para eso. Usted dice que la hipertermia es efectiva contra el cáncer, pero se desconoce y se desaprovecha. ¿Dónde se puede recibir este tratamiento? ¿Usted lo tiene disponible? En nuestra clínica está disponible, sí. Tenemos hipertermia disponible desde hace ya varios años. Lo usamos en combinación con las terapias nuestras antitumorales, o sea, las terapias, los citostáticos de medicina tradicional china y también lo usamos en combinación con inmunoterapia o con ambos. Y también hay pacientes que están recibiendo quimioterapia y pues vienen a nuestra clínica a recibir el tratamiento con hipertermia también. Y tratan pacientes que reciben, eh, pues también le beneficia a los pacientes que reciben radioterapia, o sea, tratamiento antitumoral con radiación. Lo que ocurre que ya en este caso particular, cuando hay un paciente que recibe quimioterapia, radioterapia combinada con la hipertermia tiene que administrarse dentro de una hora, antes o después. La hipertermia combinada con la radioterapia ayuda antes de la radioterapia, pues ayuda a que la radioterapia sea más efectiva, que mate más células cancerosas, que si se hace simplemente las sesiones con radioterapia exclusivamente, quiero decir. Y si se hace la hipertermia después, pues ayuda a destruir aquellas células que escaparon al ataque con la radioterapia. Pero se debe usar siempre cerca, una hora antes o una hora dentro de una hora antes o dentro del tiempo, ¿no? De una hora antes o una hora después de la sesión con radioterapia. Al menos ese es el protocolo que usamos en los hospitales oncológicos en China. Y digo usamos porque yo también pues proveo, o sea, soy eh, médico asociado en alguno de esos hospitales y ese protocolo se usa mucho allá.
Y aquí me imagino que también en aquellos lugares donde existen los dos, la radioterapia y la hipertermia conjuntamente. Desafortunadamente digo, ¿por qué se desaprovecha? Eh, bueno, no sé por qué se desaprovecha, por desconocimiento creo yo, mayormente, porque incluso muchos de los centros que proveen la radiación no tienen equipos de hipertermia o un médico entrenado para proveer la hipertermia, a pesar de ser tan buena en combinación con la radioterapia, porque aumenta la efectividad de la radioterapia. Sin embargo, no lo tiene. Puede ir a veces a un hospital muy lujoso, muy grande, muy bonito, en pompa, como digo yo, y sin embargo, muchas de las terapias antitumorales que, que tenemos en nuestra clínica, humildemente y pequeña, pues no la tienen ellos. Y una de ellas es la hipertermia. Y la hipertermia puede ayudar a muchísimos pacientes, no solamente aquellos que están recibiendo tratamiento. Hay muchos pacientes que ya pues a veces lo mandan a la casa a morirse, digamos, en un mes o en 2 meses, 4, 6 o 8 semanas, y sin embargo, le dicen, bueno, pues ya no hay nada más para ti. Sin embargo, sí hay otros tratamientos y tratamientos que pueden alargar la vida de ese paciente, incluso, quién sabe, hasta hacer remisión parcial o completa de la enfermedad. Sin embargo, no lo sabe y no la recibe. Ahí es ese desconocimiento garrafal. Y una terapia que es bastante económica comparado a los tratamientos, a otros tratamientos oncológicos, ¿no? Claro, debe ser desconocimiento, porque si ayuda tanto y no es algo que requiera demasiado, simplemente un aparato donde realizarla o antes o después. ¿Y se puede aplicar antes y después o es mucho? No, es mucho, no creo. La hipertermia, muy buena pregunta. La hipertermia es una terapia inofensiva en cuanto a que produce muy pocos efectos secundarios, siempre y cuando se maneje correctamente y se haga bajo la supervisión de un profesional de la salud. Pero destruye muchísimas células cancerosas, es muy efectiva y tiene efectos secundarios muy bajos. Y como dije, no solamente ayuda a destruir las células cancerosas, pero eh, o destruye las células cancerosas, destruye y ayuda a destruir las células cancerosas. Pero además de eso, ayuda con el dolor, reduce muchísimo los dolores que sienten los pacientes de cáncer. De modo que es una terapia que definitivamente pues se desaprovecha, no se aprovecha a su máximo. Eh, bueno, hay muchas terapias antitumorales que muchos pacientes y médicos también no conocen, como la medicina herbaria tradicional china, tiene muchos citostáticos muy efectivos contra muchísimos tipos de cáncer. Pero una de las terapias, podríamos decir, naturales porque no son tóxicas, eh, muy efectiva contra el cáncer es la hipertermia y sin embargo no se usa o no se usa como se debería usar, o sea, con la amplitud, digamos, que se pudiera usar o se debería usar para los pacientes de cáncer. En la América Latina todavía la ignorancia en ese aspecto es mucho más amplia, porque aquí en Estados Unidos algunos centros tenemos esa terapia disponible, pero en América Latina es garrafal el desconocimiento sobre la medicina complementaria y alternativa. Por lo menos a nivel profesional, lo que llamamos el CAMP, medicina alternativa y complementaria con evidencia clínica comprobada, porque bajo medicina alternativa o esa sombrilla, pues hay muchísimas cosas muy dudosas que a veces pues no tienen razonamiento clínico ni lógica para recibir, pero la persona en su desesperación lo usa. Doctor, por lo que entiendo, entonces, la hipertermia es un calor que entra profundamente al cuerpo sin lastimarlo. Correctamente. Perfecto. Y usted nos habló también del frío. ¿Cómo se usa el frío contra el cáncer?
Y muy buena pregunta, porque el frío, como dijimos al comienzo del programa, también se usa igual que el calor desde el comienzo no sé, inmemorables, desde que el hombre comenzó a buscar métodos para tratarse su dolencia. Pero de manera profesional y moderna, el frío tiene mucho uso en las terapias oncológicas. Por ejemplo, la congelación del tumor es un tratamiento que en medicina le llama, tanto en medicina tradicional china como en medicina convencional, incluso se usa mucho y le llamamos crioablación o destrucción del tejido tumoral por congelación. Y eso usualmente requiere, se induce, se guía la aguja hacia el centro del tumor, hacia el centro de la lesión, y luego se le inyecta gas, frión, que congela. Es importantísimo porque al igual que el PEI, que es otro tratamiento que usamos también tanto en medicina tradicional china como en medicina convencional, el PEI es el uso de no quiero apartarme de la crioterapia, pero quiero hacer un énfasis aquí el por qué yo mencioné el PEI. El PEI es el uso del alcohol etílico, que también destruye ciertas lesiones tumorales porque diseca las células expuestas al alcohol, como algunas lesiones tumorales en el hígado. Se puede tratar directamente con alcohol etílico. La aguja se guía. La similitud que tiene la destrucción tumoral, sea por alcohol etílico, lo que llamamos el PEI, como por hipertemia, quiero decir, por crioablación, es que se guía la aguja hasta el centro del tumor y luego la expansión de la terapia hay que monitorearla porque tanto el alcohol etílico se expande y no quiere que destruya más tejido o tejido más allá del tumor, como también la congelación se expande y no quieres que destruir más tejido, o sea, tejido más allá del tumor. En eso es la similitud entre una y la otra, pero el frío se usa, regresando a lo que es tu pregunta, ¿qué es la crioablación o cómo se usa el frío? Se usa para destruir los tumores. Esa terapia está disponible ya aquí en Estados Unidos para ciertos tipos de tumores. Sin embargo, en China y en Japón se usa mucho más amplio. Se destruyen tumores en los pulmones mediante congelación, tumores en el hígado, tumores en la próstata, tumores, incluso yo he visto hasta tumores, la destrucción, el uso de la crioablación en tumores óseos, tumores en el esqueleto. O sea, tiene un uso mucho más amplio que lo que se le da aquí en Estados Unidos. Pero es muy interesante el uso del frío, en este caso en el área de la oncología, es un frío muy intenso que congela el tejido tumoral y destruye el tumor mediante congelación. El frío se usa tanto en medicina tradicional china como en medicina convencional. La diferencia en Estados Unidos es en cuanto a la medicina tradicional o la disponibilidad de la crioablación en medicina tradicional china en Estados Unidos, es que la crioablación como es una destrucción tumoral y usualmente grande, pues si el tumor es grande, cae dentro de lo que es cirugía, procedimiento quirúrgico, y no está dentro del lo que llamamos en inglés scope of practice, o sea, la gama de terapias disponibles dentro de la medicina tradicional china en Estados Unidos, porque el médico de medicina tradicional china en Estados Unidos no hace especialidad de cirugía, pero en la medicina tradicional china sí usamos la cirugía, y en China pues no importa si está en un hospital de medicina tradicional china o en un hospital de medicina convencional, el procedimiento de crioablación está disponible en ambos. ¿Me explico? Pero por ejemplo, en la medicina convencional, ¿es el mismo procedimiento que se usa en dermatología cuando alguien tiene una verruga o algo así, que lo cortan con frío? Muy parecido, pero estamos hablando ya de algo más grande. Más grande, pero más o menos para tener una idea. Sí, sí. Doctor,
Hay algo que quiero que nos siga comentando quizá un poco más profundamente, aprovechando que estamos en una pandemia y que hay algo que es tan bueno como el Herbantivir C. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿De qué está compuesto? Muy buena pregunta, muy buen tema, Jenny. El Herbantivir C es una fórmula herbaria que hemos desarrollado, hemos puesto disponible. Lleva ya 2 meses disponible en Miami, Estados Unidos, y también lo tenemos disponible aquí en República Dominicana. El Herbantivir C es una fórmula herbaria basada en ciencia, diría yo, porque cada uno de sus ingredientes pues está probado científicamente su acción terapéutica. Y es una fórmula basada en la experiencia del uso de la medicina herbaria contra no solamente este virus, sino también otros coronavirus y afecciones respiratorias en China. Cuando digo China, no es solamente la parte continental, sino Hong Kong, Taiwán también, en Japón, en Corea del Sur, en toda Asia se usa la medicina herbaria. Y hemos puesto una fórmula muy sólida con acciones antiinflamatoria, antiviral, antitusiva, anticoagulante también tiene, muy efectiva y es una fórmula que ya venimos usando con mucho éxito la mayoría de nuestros pacientes. Y cuando digo la mayoría, más de un 90% de efectividad comprobada en nuestros pacientes. La usan incluso muchos portadores ya del virus en 2 o 3 días cuando se hacen el examen de nuevo salen negativos. Pero lo más interesante es que resuelve la sintomatología del virus en las primeras 24 o 48 horas cuando comienza a tomarlo. Es muy interesante y es una medicina, como dije, basada en ciencia. Cada uno de sus ingredientes está comprobado eh, por razones de regulación legal en Estados Unidos, pues no podemos proclamar que el Herbantivir C cura ni trata ninguna enfermedad. O sea, como es una medicina herbaria, pues no podemos proclamar de que cura, trata, previene o diagnostica nada. Pero lo que sí, sin embargo, podemos asegurar es que cada uno de sus ingredientes está basado en evidencia clínica, en evidencia comprobada, científicamente comprobada. Y también podemos decir que los resultados que hemos tenido con todos los pacientes o casi todos los pacientes, y no digo todos porque pudiera haber algún paciente que quizás no haya respondido, lo desconozco, sinceramente. La mayoría, quiero decir, casi todos los pacientes que lo han usado están muy satisfechos y se le ha resuelto la sintomatología, como dije anteriormente, entre las primeras 24 y 48 horas de comenzar a usarlo. Es un producto que estamos muy orgullosos de tener disponible aquí en nuestra clínica en Miami. Y como dije anteriormente, también lo tenemos disponible en la República Dominicana, y en el internet está disponible en una tienda, en un portal que se llama Natural Plant, plant como planta, pero sin la A, Natural Plant Labs, labs de laboratorio, Natural Plant Labs. En inglés es Natural Plant Lab, pero para nuestros oyentes en español, pues en castellano tenemos que especificar claramente cómo es llegar a cómo se deletrea, y es Natural Plant, planta como planta, pero sin la A, Natural Plant, y después Lab de laboratorio con la S, Labs, L-A-B-S, Natural Plant Lab. Ahí lo pueden encontrar también, al igual que el Inmuno SG, que es otra de nuestras fórmulas que la usan muchos pacientes de cáncer que están recibiendo quimioterapia. También pueden obtener ese producto ahí. Doctor, no solo es para el tema del coronavirus, o sea, lo puedo
tomar sin tener los efectos, y en caso de que lo llegue a tener, va a ser mucho más leve. Sí, muy buena pregunta o comentario. El Herbantivir C no es específico porque no previene el virus, o sea, determinado virus, sino es efectivo ante cualquier virus. Tiene efecto antitumoral, o sea, tiene ingredientes que disuelven la capa, la envoltura proteica del virus. Y tiene ingredientes que son antiinflamatorios, tiene ingredientes que son antitusivos y tiene ingredientes que son que estimulan el sistema inmunitario del cuerpo. Y tiene ingredientes que es anticoagulante. Esa fórmula, todo ese efecto está científicamente comprobado, cada uno de sus ingredientes. No es una fórmula herbaria hecha por anécdota, sino que cada uno de sus ingredientes está científicamente comprobado y está hecha en una concentración muy fuerte, sólida. Se puede usar para resolver la sintomatología del virus y también de manera como profilaxia. Yo recomendaría no usarlo de igual modo, sino usarlo, por ejemplo, a final del día, en la noche, antes de uno dormir, después que uno se cepilla y todo, pues entonces se puede tomar 2 capsulitas de esa, o simplemente también puede diluir, ponerse el extracto, porque son cápsulas, abrirlo y ponérselo directamente en la boca y tragarlo con un buche de agua, si no lo quiere disolver en la boca o tomar. El Herbantivir C para profilaxia yo recomiendo que se tome de esa manera, porque no tiene ningún sentido tomarlo si uno no tiene los síntomas. Y lo interesante es que no es solamente para el COVID-19, sino para cualquier afección respiratoria. Es muy interesante porque no solamente sería este virus, sino también ayuda si uno tiene la influenza o cualquier afección en la garganta o en la parte superior del aparato respiratorio. En realidad, ahora empezamos aquí la temporada fría. Entonces, sería bueno tomar esas 2 capsulitas por la noche como una prevención ante la gran cantidad de problemas que hay con el frío. Tengo muchos colegas y muchos médicos convencionales, incluso que usan mucha medicina herbaria. Cuando tienen cualquier dolencia me llaman, son amigos, ¿no? Y colegas, y muchos de ellos incluso la usan como profilaxia porque están lidiando con los pacientes, o sea, están más expuestos realmente al peligro del contagio. Pero es muy interesante porque la medicina herbaria, cuando digo medicina herbaria, pues me refiero a la medicina herbaria con evidencia clínica comprobada y con investigación detrás de sus efectos secundarios y de sus efectos activos, etcétera. Porque hay mucha medicina herbaria por ahí que es simplemente pues anécdotas o también experiencia de que lo usaba la abuela o el tío o el papá o la mamá. Y bueno, pues algunas de ellas pueden ser efectivas, como por ejemplo si uno tiene un poco de insomnio y se toma quizás una infusión de manzanilla o camomila, como llamamos en su nombre botánico, o de tilo, algo de eso, pues le puede ayudar. Pero aquí estamos hablando de una fórmula herbaria profesional, de una fórmula herbaria con una concentración de grado farmacéutico y con cada uno de sus ingredientes con efecto, o sea, con acción comprobada científicamente. Y por otra parte, una fórmula herbaria diseñada para resolver la sintomatología de no solamente de los virus en general o de las afecciones respiratorias, sino particularmente con énfasis en este COVID-19, porque, por ejemplo, tiene esta fórmula un poco de anticoagulante, que es el extracto de la salvia michorriza. Es una hierba, una planta que se da en la parte norte de Asia, en China, en Japón, Mongolia, Corea, esa área, en la Siberia. Y esa
la raíz de esa planta, pues es una medicina que usamos en medicina tradicional china como anticoagulante, como vasodilatador y antiinflamatorio. Y ese es uno de los ingredientes que tiene en ese aspecto. De modo que es una fórmula muy completa y diseñada con el paciente de COVID, con la sintomatología del COVID-19 en mente. Eso está disponible, como dije anteriormente, en nuestra clínica en Miami. Y también aquí hay distribuidores en la República Dominicana. Y también se puede obtener online, ¿no? Vía internet. Para obtenerla en su clínica de Miami hay que comunicarse al 305-267-4560. Repito, 305-267-4560. Doctor, ya nos estamos quedando sin tiempo. El tema es súper interesante y la semana que viene nos va a seguir ayudando a conocer un poquito más sobre la medicina tradicional china. Con mucho gusto. Creo que el valor de este programa es incalculable en términos de dar a conocer las opciones disponibles. Particularmente nosotros en Estados Unidos tenemos, como he dicho en otros programas, la medicina tradicional china o la medicina oriental, como queramos llamarle, o como también se le llama, disponible a nivel profesional en comparación a otros lugares de la América Latina. Pues nosotros somos muy afortunados de vivir en los Estados Unidos. Siempre lo digo, no solamente porque somos el país más libre y más rico del mundo, sino porque a nivel de medicina, a pesar de que no la tenemos disponible como en Japón o en Taiwán o en China o Corea del Sur, pero por lo menos la tenemos profesionalmente disponible y controlada en Estados Unidos. Las personas, pues uno debe de informarles siempre y cuando pueda y educarlo sobre este aspecto. Se nos terminó el tiempo, doctor. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Si Dios quiere. Gracias. Gracias a ti, Jen. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y miércoles a las 5, comenzando la mañana. Les deseamos salud y suerte.